a superarlas, a remontarlas, superarlas. Así es esto. Así es esto, así es la vida. Sorprendente. También. Bueno, vamos a ir calentando motores. Vamos a ir. Voy a apagar mi cámara para que el recurso pues, sea un poco más eficiente. Y dado que también en mi casa, pues estamos ahorita 4 personas conectadas al mismo tiempo. Entonces, jóvenes, como siempre lo he comentado, cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza me pueden interrumpir. Y también, oiga, profe, se escucha distorsionado, con gusto veo cómo resuelvo el problema. Pero si cualquier cosa que ocurra, hágame para yo tomar cartas en el asunto y a ver cómo resuelvo esto, ¿no? Permítanme. Vamos a ocultar esta pantallita. Voy a apagar mi camarita. Y vamos a ver un siguiente ejercicio, a capela. Bueno, ustedes están viendo en este momento una hoja cuadriculada. Y vamos a hacer un segundo ejercicio. Voy a quitar mi varita de Harry Potter. Porque para escribir como que no me deja bien. Bueno, es el ejercicio 2. Y se llama determinar el voltaje en el tiempo para T mayor o igual que 0 y calcular el voltaje en la resistencia si gustan seguirme adelante. En la resistencia sirve que lo van poniendo en práctica también ustedes. De 20 ohm. En T igual a un segundo. Fíjense, aquí me piden un valor determinado. Dejen, permito el acceso. Están tocando la puerta, así yo llamo. Y para seguir continuando. Ok, pues vamos a dibujar el circuito. Aquí vamos a dejar una resistencia por acá. No se preocupen si es una configuración similar. Ya tendremos el tiempo, vaya que sí, para ver configuraciones más pues elaboradas, más complicadas. No quiere decir que lo que estemos haciendo no nos sirva. No, claro, nos sirve un montón. Es la base. Es la base de todo esto. Es como les digo a mis alumnos, ¿no? De teoremas. Ahorita tengo un grupo de teoremas y estamos viendo acoplamientos. Entonces, yo les digo, miren, con que le entiendan un acoplamiento, lo van a entender para los 3 acoplamientos que tenga tu ejercicio. No se me preocupen, vamos a ver los 3 acoplamientos, si gustan, pero con uno le agarras la onda. Con uno basta para empezar. Y sí, pues ya cuando me dominan uno, pues me pueden dominar los 3 o 2. La cantidad de acoplamientos que tengan. Aquí lo interesante es las diferentes configuraciones que podemos ver y estén más seguros en el análisis que después ustedes hagan. Bueno, aquí estoy dibujando unas resistencias. Les estoy poniendo sus valores. Un valor de un capacitor un poco grande, hablando pues prácticamente, y la capacitancia pues
del orden de milis, pues no es muy común observarla. Sin embargo, vamos a tomar ese valor, ¿no? Y aquí está el voltaje. Hay que especificar dónde te están pidiendo el voltaje. Listo, cópienlo. Captura de pantalla o estén atentos. Permítanme, están pidiendo, están llamando a la entrada a la puerta. Otra vez, más. ¿No les digo? Ok. Listo. Pues este es el ejercicio. Ahora, como pueden ver, como estamos en el tema respuesta libre, pues voy a calcular la respuesta libre, pero ahora le doy el turno a un RC. Noten ustedes que en la respuesta libre, y lo estarán observando N veces, el capacitor se encuentra energizado. Y efectivamente, para obtener una respuesta libre, necesitamos partir de que tu bobina o capacitor estén energizados. ¿En qué tiempo? En el tiempo cero menos. De ahí ya tenemos la sospecha de lo que vamos a obtener de respuesta va a ser una respuesta libre. Ahora, en este momento lo planteamos así. Cuando veamos la forzada, vamos a ver a una bobina y resistencia desenergizados. Vean la diferencia. Ya lo trabajamos en condiciones iniciales. Ahora, pero también tenemos la situación de una mezcla entre libre y forzada. Porque ustedes muy van a decir, oiga, profe, fíjese que aquí está energizado, pero la condición es cero y esto, oiga, como que está combinado, ¿no, profe? Efectivamente, vamos a tener configuraciones en donde tengamos una mezcla. Ni es libre, ni tampoco es forzado. O sea, es una combinación de los dos. Vaya, está interesante. Porque dices, no, profe, pues es que no es libre, porque usted dijo esto y esto y esto. Pero tampoco es forzada, por eso, pues, pero tiene un comportamiento mezclado. ¿Vale? Ok. Vamos a empezar los tres tiempos. Primero, vamos a ponerlo por aquí. Como bien saben, en t igual a 0, tiempos 0 menos, tiempos menores que 0. Aquí vamos a determinar las condiciones o condición iniciales. Lo pluralicé, ¿no? Iniciales. Perfecto. Estrategia. En un capacitor, ahora pongo corriente y después pongo por acá un voltaje. Perfecto. Ahí está la estrategia. Ok. Observen el capacitor. Un capacitor que se encuentra energizada con fuente de voltaje de corriente directa de forma permanente, vean, el switch no ha cambiado, se comporta como circuito abierto. Este es un dato de comportamiento. Un circuito abierto implica que ocurra una corriente cero en el componente que está comportándose de esta forma. ¿Cuál es la razón? Podríamos argumentar la siguiente razón, matemáticamente hablando, ya que la corriente en un capacitor en el tiempo es igual a la capacidad por la derivada del voltaje entre dt, ¿verdad? Acuérdense esta ecuación. Pues resulta ser que el voltaje que vas a derivar es constante porque estás utilizando una forma de energía de corriente directa. El voltaje o corriente que tú trabajes tienden a ser constantes o son constantes. Entonces, al derivar una constante, pelas, se hace cero. Y entonces, esa derivada por cualquier valor de capacidad o capacitancia que tú tengas, vas a generar cero de corriente, 0 amperes. Perfecto.
Ahí está la demostración del por qué es cero, la corriente. Por otro lado, estoy esperando en calcular el voltaje. Vamos a arrastrar el voltaje acá, para no amontonar acá. Bien, para calcular el voltaje, voy a hacerme valer del circuito original nuevamente. Lo voy a copiar. Aquí está. Lo que voy a hacer es que para calcular el voltaje en el capacitor, voy a tener que sustituir el comportamiento, ¿verdad?, del capacitor en cuanto a la corriente me refiero. Ok, creo que dejé el circuito muy acá. Vamos a moverlo. Igual me estorba. Ahí está. Sale. Vamos a borrar al captor ahora. Le decimos bye bye. ¿Qué creen? Lo voy a reemplazar por el circuito abierto, del cual mencioné anteriormente. Vean el reemplazo del circuito abierto. Por otro lado, voy a dibujar la caída de voltaje que yo pretendo calcular. Le van a poner voltaje en el capacitor en 0 menos. No se les olvide que hubo una corriente no dibujada que polarizó a los elementos. Polarizó a los elementos. Y voy a señalar, recuérdense, este signo como un borne de la fuente. Seguimos pidiendo el voltaje en el capacitor, pero no hay problema, déjenlo así. Cuando ustedes sustituyen el circuito abierto, esta resistencia queda, yo lo llamo así, como que flotando, ya no tiene conexión con algo. Entonces, jóvenes, con toda confianza, esta resistencia no tiene ninguna función, puesto que, miren, ya no hay conexión, aunque físicamente está el capacitor. El hecho de que se comporte como circuito abierto hace que esta terminal quede flotada, no tenga conexión a nada y por lo tanto no hay flujo de corriente, no hay caída de voltaje, no hay presencia de esa resistencia. Este borne o estas par de terminales las puedes observar aquí. En paralelo, puedo decir que el voltaje del capacitor se va a obtener a través del voltaje en la resistencia 2. ¿Ok? Entonces, voy a decir que el voltaje del capacitor en 0 menos va a ser igual a la resistencia 2. Miren, si gustan ponerle 0 menos, aquí irá una T, pero estoy en el momento T igual a 0 menos. Y bueno, ¿qué creen? Esto se resuelve como un divisor de voltaje. En el ejercicio que les pedí, me estaban preguntando si así dejaban el voltaje del capacitor como un voltaje a la resistencia. Y yo les dije, a quien me preguntó, no sea malito, desglóselo. Eso es lo que tiene que saber, ya es a través de R2. Bueno, pues entonces continúen, díganme cómo lo calcularía. Ya me dijo una parte, pero le falta el resto. Entonces, pues yo creo que queda muy incompleto si me señala que la condición inicial es el voltaje en la resistencia 2 y no muestra ningún dato. Entonces, por divisor de voltaje, ahorita lo pongo, es los 12 volts que entran por la resistencia donde deseo conocer la caída de voltaje entre la suma de las resistencias que participan en la división de voltaje, que es 4 más 20. Ustedes van a tener 240, numerador, y denominador 24.
Y esto me indica 10 volts. Y había chavos, porque alcancé a ver algunos ejercicios, que efectivamente me ponían el voltaje en la resistencia 2 y señalaban que era el de la fuente. No es cierto, hay un divisor de por medio y mucho chavo no se percató de eso. Se fue con la finta de que el voltaje en cero menos es el de la batería. Como que se quedaron con la idea de aquí, de que así tiene que ser. No, la respuesta es que no. Porque este par de resistencias, sobre todo la resistencia 1, le va a restar porque va a pedir una caída de voltaje o genera una caída de voltaje, la cual hay que restársela. Entonces ya no le llegan los 12 volts íntegros por culpa de la resistencia 1. Le llega una fracción equivalente a 10 volts. Tengan mucho cuidado, mucho chavo, repito, se va con la finta y su resultado seguramente va a estar erróneo. Y se dice que esto es, les voy a poner aquí la anotación, me gusta decirles a los alumnos, esto se ocupó por la ley de Ohm, por divisor de voltaje, etcétera, etcétera. Entonces aquí le aclaro, por divisor de voltaje. Listo, ya, es todo. ¿A poco, prof? Y ya no va a calcular la corriente, si quieren, si no, no. Bueno, la corriente se va a hacer en otro tiempo. Bien, yo ya acabé el cero menos. Siguiente paso. Acá vamos a ponerlo. Ya acabamos el de ese tiempo. Siguiente tiempo. T igual a cero. Aquí no se les olvide. Se acciona. Dejen quitar mi varita de Harry Potter. Quítate esa varita. Se acciona el interruptor. Va a pasar a otro punto de referencia. Listo. Vamos por acá. Bien, estrategia. ¿Ya tienes el voltaje? Pues ahora síguete. Voltaje en el capacitor en el tiempo cero. Ya no es cero menos. Precisamente como la capacidad o capacitancia se opone a cambios instantáneos en magnitud y sentido del voltaje, recuerden que la conmutación es instantánea. El capacitor no se alcanza a dar cuenta. Por lo tanto, la condición inicial se ve reflejada en el tiempo cero. Si la condición inicial vale 10, pues también tendrá ese valor en el tiempo cero, 10 volts. Como ese capacitor ha estado manifestando un valor constante de voltaje, porque dice la teoría que la capacitancia se opone a cambios instantáneos de voltaje, entonces se dice que solamente en este punto el capacitor se va a comportar como una fuente de voltaje, a diferencia de la bobina. La bobina se comporta como una fuente de corriente. Bueno, aquí me gusta señalar que la condición de voltaje en el cero menos, permítanme, como bien decía, se repite en el tiempo cero. Pues bueno, o lo voy a señalar ahorita. Ahí les va. Listo. Entonces, este dato, chicos, ¿verdad? Se refleja para acá. Ahí está. Bien, entonces. Pues alguien podría decir, ya acabamos. Ya acabamos. Entonces, déjenme pongo aquí la leyenda. Esta. Es que la capacidad o capacitancia se opone a cambios instantáneos en magnitud
y sentido. Uh-huh. Del voltaje. Ahorita hacemos una conclusión, ¿eh? Entonces, fíjense que, pues, si no queremos calcular el dato opcional, ya terminé, para pasar al tiempo cero más. Pero, voy a calcular el dato opcional. Perdón que sea muy insistente en eso. El tener otra forma de resolverlo, cómo nos saca del apuro. Ahí va. Voy a colocar aquí el circuito, en esta parte. Listo. Aquí no fue necesario dibujarle el circuito. Vean, el circuito lo dibujé para representar el circuito abierto. Una vez que ya calculas la condición inicial, por protocolo, por trámite, como quieran verlo, se observa en el tiempo cero. Y ya, con que me digan esto, pues ya estamos del otro lado, para pasar al último momento. Lo que voy a hacer ahora es calcular una corriente del capacitor, esta, en el tiempo cero. Bueno, como lo pretendo calcular, entonces voy a dibujar el circuito. Mientras no, para auxiliarme en el cálculo de la corriente. Por eso lo voy a dibujar. No se nos olvide las palabras que he estado mencionando constantemente. Este es opcional, como ustedes gusten. Vale. El switch, para en este momento igual a cero, como lo estaban observando, va a cambiar de posición y ahora se va a encontrar acá. No conecta a nada. Lo que va a hacer que esta resistencia y esta fuente no tengan ningún sentido, puesto que ya están desconectadas. Ya no tienen nada que ver con la parte que quedó, digamos, del otro lado. ¿Se acuerdan que esto le llamé circuito A y este circuito B? ¿Y por qué voy a analizar el circuito B o esta parte? Porque aquí se encuentra el elemento del cual yo estoy tratando, analizando, de obtener sus condiciones iniciales. Y es donde precisamente estoy abordando el comportamiento de ese capacitor. No lo puedo excluir. Me tengo que quedar en el circuito o con el circuito que tiene el componente a analizar. Llámese bobina o llámese capacitor. De este lado no tengo ninguna bobina o capacitor. Pues queda descartado. Entonces acuérdense que se van a quedar con el circuito donde se encuentra el componente. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Pero pasa algo. Ahora toca el turno de sustituir el capacitor por una fuente de voltaje. Solamente en el tiempo cero. Por eso es bien importante que también sepan, vean cómo voy a calcular esto. ¿Se acuerdan que utilicé un borne por acá? Acá está, aquí está, aquí está. Positivo. Pues tráiganlo. Cópienlo. Aquí está. Este signo más lo estoy viendo como un borne. Y este me va a ayudar para ubicar cómo voy a colocar la fuente de voltaje. Pues de esta forma, chicos. Vean. Aquí está el pico, la flecha, que representa la parte o borne positivo de la fuente. Y la cola, que es esta parte, representa la parte negativa de la fuente. Dibujo un rombo porque es una fuente aparente, ¿verdad? No es una fuente real. Gracias a este borne es como yo ubico la orientación de la fuente dentro del circuito. No se me olvide, tengámoslo presente, ¿verdad? Que tenemos este dato, chicos. Este dato lo tenemos y se llama voltaje en el capacitor en el tiempo cero. Es decir, esta fuente aparente tiene un valor de 10 volts. Ahora, lo que yo voy a determinar es la corriente.
Noten ustedes que ahora esta fuente va a proporcionar una corriente en este sentido. La estoy dibujando, por cierto. Esta corriente le voy a llamar, yo sé que es una corriente general, pero como estoy hablando del capacitor, le voy a poner IC en el momento cero. Y esta es la que pretendo o pretendemos calcular. ¿Cómo le hacemos? Ah, pues si tú tienes un voltaje y tienes una resistencia, pues creo que tienes el dato o los datos ideales para poder determinar la corriente a través de una ley de Ohm. Vean, esto es igual a el voltaje en el capacitor. Voy a subir un poco más. En el tiempo cero, entre, ¿verdad? Una R total. Si alcanzan a observar un par de resistencias, 2 y 3, que están en serie. Recuerden que esta parte ya se eliminó, entonces te queda una malla. Y puedes ver, ahorita no le hagan caso al voltaje, más adelante lo abordamos. Pero ahorita estoy en calcular esta corriente. Entonces, la corriente, o bien la fuente, en pocas palabras, más bien, en esas palabras, va a haber dos resistencias en serie. Ah, pues aquí le llamé R total. Vamos, ok. Sigamos continuando con el cálculo. Vamos a ponerle igual. Y la fuente te vale 10 volts. Y las resistencias te valen 25, 25. Y esto te va a dar 0.4 amperes. Aquí pónganle por ley de Ohm se calculó, si gusta, por ley de Ohm. Pero quiero comentar algo. Observen el sentido de la corriente. Observa, no lo dibujé, pero la corriente, lo que sí dibujé, es una polaridad. Entonces, esta corriente, en 0 menos, ¿verdad? Que vale 0, vean el valor, fluye en este sentido. Pero ahora la corriente del capacitor, si ustedes observan, están en sentido contrario, porque esta corriente va para acá, y cuando se comporta, esto es cuando el capacitor se comporta como un elemento pasivo, circuito abierto, y acá como un elemento activo. Entonces noten ustedes una inversión de corriente. Ah, caray. Vean que a la bobina le pasa eso, pero con el voltaje. Y al capacitor le ocurre, pero ahora con la corriente. Así que chicos, voy a tener que agregar aquí un signo negativo, indicando que hay un cambio de sentido. Este valor de la corriente, entonces, ojo, es negativo. Vamos a poner un asterisco indicando, no se espanten, a veces, voy a quitar mi bolita de Harry Potter, quítate. A veces no es necesario que calcularlo. Órale, nada más para que vean. Perfecto. Y con esto ya terminé el tiempo cero. Hasta aquí. Hemos terminado mi tiempo. Esto que estoy como que resaltando a través de estas líneas, voy a comentarlo. Es la parte extra. No es necesario calcularlo. ¿Por qué lo calculo? Porque quiero que vean lo siguiente. Pues resulta ser que la corriente, permítanme, la corriente en el capacitor, fíjense lo que pasó. En 0 menos, me dio 0 amperes, ¿no? Y el voltaje en el capacitor, en 0 menos, me dio 10 volts. Pues ahora resulta
que el voltaje del capacitor en el tiempo cero, como el capacitor no responde a cambios instantáneos, fíjense qué curioso. Aquí está lo que dice la leyenda. El voltaje se conserva y la corriente no, miren. De hecho, dio un valor negativo. Por eso la literatura menciona que la capacitancia se opone a cambios instantáneos de voltaje en magnitud y sentido. Vean la magnitud, es la misma, ¿verdad? Vean el sentido, pues es positivo, prof. Y es el mismo. Observan ahora la corriente. La corriente es diferente, ha cambiado. Y también de sentido. En la bobina le pasó igual. Lo voy a poner como un extra de otro color para como comparación. En una bobina le pasó esto. Ven, la estrategia es voltaje. Vamos a suponer que fue un corto, el ejercicio anterior. Y la corriente en la bobina, no recuerdo cuánto dio. Ah, sí, ya me acordé. 0.6 amperes. La corriente en la bobina en el tiempo cero, igual, fue 0.6 amperes. Y el voltaje en la bobina, no sé si alcancen a acordarse, nos dio menos 18 volts. Entonces, la inductancia se opone a cambios instantáneos de corriente. En magnitud, vean el valor, y sentido, vean que siguen siendo positivos. ¿Qué pasa con el voltaje? Porque la inductancia actúa con la corriente. Pues que el voltaje ha cambiado. En magnitud, y fíjense también en sentido. Cuando el alumno tenga esta idea, que es lo que quiero transmitir el día de hoy, ya le entendió más al transitorio, a la condición inicial, ¿vale? Ojalá esto les sirva. Estos dos datos, estos dos últimos datos, me sirven para plantear un criterio. Si yo hago un análisis por corrientes, voy a ocupar este dato. Si yo hago un análisis por voltajes, voy a ocupar este dato. Esto fue lo que pasó con la bobina. Lo pongo en contexto, ambos los comparo, para que ustedes vean que es una similitud. Qué casualidad, ¿no? Que hay una familiaridad con esto. Bien, seguimos avanzando. Pasamos a otro tiempo, que es el tiempo con que vamos a culminar. ¿Cuál? En t igual a 0 más, llamado tiempo después de la conmutación, mayor que 0. En este tiempo, jóvenes, vamos a hacer o se plantea un análisis por o aplicando leyes de Kirchhoff. Pero no es las dos. Tú tienes unas dos. Bueno, me voy a ir por ley de voltajes. Cuando tú tomas esa decisión de irte por ley de voltajes, vas a plantear una estrategia, un circuito en forma de malla, ¿eh? Control B. Aquí está. El circuito ha cambiado. Vamos a modificarlo. ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí. Mi circuito va a cambiar. Déjenme, voy a depurándolo. El switch, como ustedes vieron, ya se quedó abierto. Y ya no lo vamos a volver a mover. Entonces, de una vez, borro esta parte. De una vez. De una vez. Esto ya quedó desechado. Ya lo habíamos mencionado en el tiempo igual a cero. Lo estoy borrando. Ya eso le vamos a decir adiós. Bye bye. Aquí. Y observen cómo me quedo con este circuito. ¿Sí observan? Este es el circuito final con el cual yo me quedo en el análisis. Noten que ya no hay fuente de voltaje ni fuente de corriente. Bueno, en este caso fuente de voltaje. Ya no hay. Cuando ustedes vean un análisis en donde ya no tiene ninguna fuente de excitación,
y tienen una condición inicial, jóvenes, esta es una respuesta libre. Así, así de bote pronto. ¿Ok? Voy a simplificar el circuito. Recuerden que el voltaje aquí, lo voy a trabajar más adelantito. Por eso yo mismo hice el comentario. Oiga, hoy te lo comento. Vamos a poner que implica lo siguiente. Fíjense, abusados. Vamos a poner color azul. Voy a volver a copiar el circuito. ¿Vale? Entonces, una vez. Otra vez. Vamos a aprovechar este programita para llevar a cabo esto. Ahí está. Ay, que amontoné. Bueno, sin querer. ¿Qué está haciendo, prof? Sumarlos. ¿Sumen? Pues veo que están en serie, ¿no? Súmalos. Oiga, pero le piden el voltaje aquí. Ahorita me hago cargo del voltaje. Aguántenme. Déjenme primero sumarlos. Perfecto. Y aquí está. ¿Vale? Vamos a llamarle R para manejar más fácil mi ecuación. Y aquí sería 25. Ay, pues no sé por qué borré el 5. Aquí sería 25. Aquí estoy indicándoles que simplifiqué mi arreglo resistivo. Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue, prof? Pues aplicando ley de voltajes. Le voy a proponer un sentido a una corriente. Aquí hay una corriente general. ¿Qué le parece si proponemos este sentido? Entonces polariza. Más, más, menos. Aquí ponle caídas de voltaje. Porque voy por ley de voltajes. Entonces no seas malito. Dibuja caídas de voltaje. Ahí está. Señala. Aquí tengo mi voltaje en la resistencia. Para no llamarla equivalente o total. Por eso le puse R. Y le ponemos T. Y aquí le ponemos voltaje en el capacitor T. Creo que lo había comentado, no sé si en este grupo, pero jóvenes, el voltaje en la resistencia, si alguien me podría preguntar, oiga, profe, yo tengo una duda. Usted en el tiempo cero menos, veo que la corriente y el voltaje le llama cero menos. Cuando pasa el tiempo t igual a cero, observo que el voltaje le llama cero y la corriente cero. ¿Por qué le pone voltaje en la resistencia T si está hablando del cero más? No debería de ponerle así, prof. Voltaje en la resistencia en cero más. No, no es obligado ni tampoco es adecuado. Le voy a decir por qué. Porque cero más no es un valor constante, es un valor que va a ir cambiando. Entonces, haga de cuenta que si cero más vale, por decir un ejemplo, 8 volts, estoy indicando que el voltaje en la resistencia, pues en ese momento vale 8 volts. Y no es cierto. Su voltaje va a cambiar. Por lo tanto, se le pone T en vez de cero más. Cosa que le pasa en cero menos diferente. Y al tiempo cero son valores constantes, miren. Es un valor fijo, no cambia, ahí se queda. Y aquí es un valor fijo, no cambia, ahí se queda. Vean, en el cero menos, no cambia. Bueno, aquí la corriente es aparte. Estamos hablando del voltaje. Es un valor fijo, no ha cambiado. Porque lo estoy analizando desde el punto de vista de voltaje. Recuerden que les dije, el voltaje es al capacitor y la corriente es a la bobina. Y en cambio este tiempo, jóvenes, está cambiando. Acuérdense que les señalé una curvita, ¿no? Como esta. Les decía yo a ustedes, miren chicos, ahí está. Miren, este punto es el tiempo cero. Y el capacitor vale 10. En este punto cercano a la conmutación,
es el 0 menos y vale 10 volts. ¿No acaso les dije que el tiempo 0 menos se refleja en el instante 0? Bueno, yo les comentaba que estábamos analizando esta parte, ¿vale? ¿Y qué pasa con esto, prof? Ah, pues esto ya le voy a llamar 0 más. Y 0 más va a terminar como por aquí. Cuando lleguemos a lo que la literatura reporta, 5 tau. Todo esto es el 0 más. Y a esto se le llama transitorio. No puedo sustituir un valor como lo hago en 0 menos y en 0, porque vean, va a ir cambiando el valor. En 0 más, miren, va a ir cambiando hasta que ya se hizo aproximadamente 0. ¿Vale? Por esa razón no puedo ponerle 0 más o no debo ponerle 0 más. Ok, perfecto. Este circuito, pues vamos a empezar a analizarlo. Como bien decía, por ley de voltajes. Entonces vamos a hacer eso. Sería este sentido con el sentido de recorrido de la malla es a favor, ¿verdad, prof? Entonces le vas a poner voltaje en la resistencia en el tiempo. Este sentido con el sentido de recorrido, puesto que lo polarizó, es a favor, profe. Entonces le vas a poner voltaje en el capacitor en el tiempo T y positivo. Y esto se va a igualar a 0 por la ley de voltajes. ¿Ya? Aquí vamos a poner una nota porque la voy a ocupar generalizando. ¿Qué voy a generalizar? Ah, pues que mira, que esta corriente que les acabo de dibujar, pues no es como para tenerlo presente, es igual a la corriente en la resistencia y es igual a la corriente en el capacitor. ¿Por qué? Pues es que el análisis que estoy haciendo es en un circuito serie. Estoy tratando un circuito serie. Por lo tanto, la corriente en un circuito serie es la misma. Esta oportunidad de visualizar esto, pues me favorece lo siguiente. Voy a sustituir el comportamiento del voltaje en la resistencia, ¿verdad? Quedando de esta forma, que es la resistencia por la corriente, más, acuérdense del voltaje del capacitor, 1 en C de la integral de la corriente dt igual a C. Esto no es una ecuación diferencial, para nada, pero ya le estoy dando forma. Para hacer la diferencial, jóvenes, voy a tener que recurrir, ustedes se acordarán, a la derivada. Entonces voy a derivar, derivando. Derivando. Recuerden que quiero quitar esta integral. Entonces te quedaría, como la resistencia es constante, te queda R. Como la corriente está en función del tiempo, te queda como corriente, derivada de la corriente en dt. 1 en C es constante. Está fuera de la integral. Sale, ahí lo pueden observar. Entonces, derivar una integral de una función, te queda la función, es decir, it. Y esto, pues va a ser igual a 0. Ya quedó. Voy a sustituir los valores. Sale. Fíjense. Vamos a sustituir los valores. R, ¿cuánto vale? 25. Bueno, vamos a sustituirlo. Pero, antes. ¿Qué les parece si esta R la quito? ¿Cómo? Dividiendo. Entonces, voy a dividir para que me quede unitario entre R, y aquí ya sería entre R y entre R. Aquí ya está el R. Entonces, la derivada te queda así.
unitaria en dt. Recuerden que el término constante hay que simplificarlo a 1 para poder ya obtener la solución más adecuada. Y aquí vas a tener 1 entre RC de la corriente. Esta fórmula ya la vimos. Igual a 0. Sustituye valores. Ok. Vamos a ponerle sustituyendo valores. Sustituyendo valores. Me quedaría de esta forma. Derivada de la corriente en el tiempo en dt más, una vez, 1. La resistencia vale 25 y el capacitor vale 50, que es 50 por 10 a la menos 3. Perfecto. De la corriente IT igual a 0. Vamos a simplificar este cociente. Este cociente me queda de esta forma. 1 entre 25 por 50 por 10 a la menos 3. Yo ya hice el cociente y les va a quedar 0.8 de la corriente igual a 0. Y chicos, esta es la ecuación diferencial que andamos buscando. La voy a resaltar. Listo. Vamos a quitarle y vamos a ponerle ecuación diferencial de primer orden. Observen el término que se está derivando. El término de la derivada es 1, pero como se iguala a la ecuación diferencial de primer orden, hay que agregar homogéneo. Y eso implica una sola solución. Así de rápido. Bien, seguimos avanzando. La solución de la ecuación diferencial va a quedar de esta forma. Va a sustituir, como bien les decía, es como por protocolo. En vez de llamarle IT, pónganle H, no sean malitos. Perfecto, profe. En DT. Es la misma, nada más que le voy a agregar un H. Más 0.8 de la corriente H en el tiempo. Y le va a igualar a 0. La solución es esta. La corriente H en el tiempo va a ser igual a una constante que multiplica una exponencial elevada a la menos 0.8 por t. Su unidad son amperes. Y la voy a encerrar porque vale mucho. Esta es la solución de la ecuación diferencial planteada. No se preocupen, yo sé que aquí dice IT y acá le estoy poniendo IH. Estoy haciendo como un pequeño cambio. Lo estoy renombrando de otra forma. Esto es una razón porque cuando pasa la respuesta forzada, ustedes van a ver con mayor claridad cómo este cambio se acopla bastante bien en el análisis de la respuesta forzada. Aquí pareciera que no tiene mucho sentido, pero cuando este procedimiento me lo están dominando, van a ver cómo embona bonito, bien y bonito, sin nada de qué confundir con la respuesta forzada. Vamos a continuar con otra hoja, ya se acabó. Vámonos aquí y vamos a decirle una nueva página al final de todo esto. Aquí ya estoy en otra página. Vean que esta es mi solución. Ahora, para encontrar el valor de cajón, forzosamente, no hay más. Tenemos que evaluar la función en el tiempo cero.
No hay más, ¿eh? Así que el siguiente proceso es evaluando en T igual a cero. Perfecto. Hay que traer el dato. Vean que la ecuación es de corriente, entonces el dato que yo voy a pedir, pues es este, el de corriente, sí, el de corriente. Pero afortunadamente, caray, profesor, lo voy a ocupar sin haberles dicho nada. Yo me fui por corrientes, mire, por corrientes, por corrientes, por corrientes. Nadie me dijo nada. Por un lado, qué bueno, qué bueno. Pero fíjense, viene la parte que he estado insistiendo. ¿Cuál, profesor? Pues que para evaluar en T igual a cero, yo necesito saber el dato de la corriente en cero. Y vale menos 0.4 amperes. Oiga, profe, pero ese es el dato de la corriente. Usted está pidiendo el dato perdón, este es el dato de la corriente del capacitor, prof, pero usted está pidiendo el dato de la corriente. Espérame, recuerda, y no se te olvide que la corriente en el capacitor en el tiempo cero, ¿verdad? Pues es la corriente IH o la I general, maestro. Le llamé IH porque le di una maquillada a la corriente, mire, le puse H, le di una maquillada. Aquí está. Pero pues también puedo ponerle IT. ¿Sí ven? No hay problema. Entonces vean que este dato lo estoy ocupando cuando como que no lo queríamos calcular. Y aquí justifico, lo tuve que necesitar porque me fui por un análisis de corriente. Si yo no hubiera ocupado este dato, porque mi intención no era calcularlo, sino que yo ya lo tenía programado en calcularlo. Jóvenes, si no lo vas a calcular, fíjate lo que me fui por corriente y lo voy a necesitar, entonces yo ya me quedo aquí bloqueado, porque no lo calculé, me quedo bloqueado. Por eso es criterio en calcularlo. Yo lo calculé y vean cómo no me quedó bloqueado. Si no lo vas a calcular, en verdad, entonces vas a tener que hacer en este proceso, aquí, en esta parte donde estoy, o aquí, un cambio de variable. Aquí es donde entra el cambio de variable. De una ecuación que se está desarrollando en corriente, aquí es momento de hacer un cambio de variable. Y si yo hago un cambio de variable de corriente a voltaje, jóvenes, ustedes van a ocupar este dato, este. Pero como yo no hice ningún cambio de variable, observen, paz, como dice un maestro, ta. Y vean, me fui por corriente, nadie me dijo nada, y cuando voy a evaluar, pelas. Quiero el dato de la corriente en cero. Híjoles, es que el profe Joel dijo que era opcional y no lo calculé. Entonces, regrésate. Para el análisis, detén el análisis y haz el cambio de variable, porque tienes este dato. Si no quieres parar el análisis como yo lo hice, vean, me seguí en banda. Si este dato no lo hubiera calculado, es momento de volverlo a calcularlo, pues. O sea, te tienes que echar reversa, porque no lo calculas, no lo contemplas. Y eso, aunque yo parezca perico, y que lo estoy repite y repite, cómo pasan los exámenes. Solo que ahorita con la pandemia yo no lo alcanzo a visualizar, porque ustedes no me dicen nada. En un examen parcial, cuando apuestan y luego les digo, chavos, ya no se estén parando porque me están pregunte y pregunte y se supone que ustedes estudiaron, porque cuando ustedes hacen esto, oiga, profe, y oiga, me pide el dato de la corriente, no lo tengo, pues ¿qué le dije? Que no haga un cambio de variable. Ay, ¿y cómo lo hago? Ay, Dios mío, chanclas. La ecuación de corriente que tiene pasa el voltaje. Sí, pero ¿cómo le hago? Y ahí viene el descalabro. ¿Qué no me
¿Qué no vio 1, 2, 3 ejercicios que yo apliqué el cambio de variable? ¿No se dio cuenta que en un ejercicio me fui de largo y en otro le hice el cambio de variable? ¿No le dije que era necesario calcular? Bueno, y ahí el chavo de verdad me hace estas preguntas cuando yo le estoy dando contestación a esto. Quiero que lo vayan viendo, que ya se estén dando cuenta. Si tú te vas a ir por corriente, chavos, obligado, esto ya no se vuelve opcional, ¿eh? Obligado a calcular. Si tú pretendes hacer un cambio de variable porque esta ecuación, que ya se visualiza en términos de corriente, aplícalo para que lo tengas en voltaje y ocupes este dato. Y todo esto ya no lo calcules. Ya no. ¿Vale? Eso es lo que quiero yo decirle. Ya no lo calcules. Sale. Seguimos avanzando y ya no sean repetitivos. Aún falta el ejercicio. Bueno, a sabiendas de que voy a ocupar este dato, chicos, pues bueno, en esta ecuación, IH, pues al hecho de hacer esta igualdad, este hecho, pues ya puedo poner con cierta confianza que vale 0.4 y va a ser igual a la constante que multiplica una exponencial a la menos 0.8 por 0. Esto se hace 1. Entonces, K vale menos 0.4. Perfecto. Podemos decir que la IH, porque hice un cambio, un maquillaje, es igual a IT. Así que ya sustituye. I de T, ahora sí ya le voy a llamar I de T, es igual a K. Aquí anda, por acá la solución. Aquí está I de T, aquí está la solución. Recuerden que IH le llamé IT, es igual a K, que vale menos 0.4 de la exponencial E a la menos 0.8 T. Su unidad son amperes. Jóvenes, encuesta de corriente. La voy a encerrar. Y aquí llegué a la solución de corriente. Pero mi problema no termina porque me están pidiendo el voltaje en la resistencia. Aquí está, perdón, sí, es la resistencia, el voltaje en el tiempo. Mi ejercicio todavía no acaba, ¿vale? Entonces, ahora sí aplica este. ¿Se acuerdan? Que tuve que simplificar el circuito. Ahora, como me piden el voltaje señalado en la resistencia 2, ya conocí la corriente, ¿no? Sí, prof. Ándeles. Ahora vamos a calcular el voltaje. Órale, profesor. Entonces, ¿se acuerdan que el voltaje en la resistencia 2 vale 20? Miren, voy a poner mi bolita de Harry Potter. Vale 20. Y ese es el valor el que voy a sustituir acá, jóvenes. Entonces le ponen 20 y van a multiplicar por la respuesta que acabamos de calcular. Por menos 0.4 de la exponencial e a la menos 0.8 por t. Esto me va a dar menos 8 e a la menos 0.8 t. Y estos son vos. Jóvenes, ya calculé el voltaje. Ah, ¿a poco? Ya terminé de calcularlo. Órale, profesor. ¿Ya? Si quieren, vamos a señalarlo aquí.
Y ya casi estamos terminando el ejercicio. Y aquí lo repito porque lo voy a resaltar. Junto con este otro. Aquí estamos, ¿no? Ya. Oiga, profe, le dio negativo. ¿Por qué? Quien tenga duda, ahorita le explico. Pero como no me preguntan, yo mismo me pregunto. Recuerden que el ejercicio me dijo, una vez que calcule el voltaje en el tiempo, deme el dato a cuando vale el tiempo o el tiempo está en un segundo. Deme ese dato. Ok. Entonces, le voy a poner el voltaje y en el tiempo le voy a poner un segundo. Vamos a ponerle así, un seg, un segundo. ¿Cuánto valdría? Pues miren, chicos, no es cosa del otro mundo. Vuelven a poner la ecuación y aquí donde dice punto 8, le vas a sustituir el tiempo. El tiempo es 1, un segundo, pues te queda punto 8, ¿no? ¿Cuánto es? Agarran su calculadora, pum, pum, papá, y les va a dar esto. Se los digo porque ya lo hice. Menos 3.59 volts. Órale, profesor. ¿Ya acabó? Ya acabé. Lo voy a señalar. Lo señalamos. Aquí, miren. Aquí está el voltaje y aquí está el dato a un segundo. Permítanme, están llamando, están tocando. No voy a tener falta de la compañía. Entonces, ¿ya? ¿Ya acabamos? ¿A poco, profesor? Ya acabamos. Ahora, no sea malito. Vamos a hacer un pequeño truquito. Como para complementar y bye bye. Lo voy a poner en color verde. Porque esto ya no lo pide el ejercicio. Ya no lo pide. Oh, chido, me salió esto. Y ya estamos. Voy a quitar mi varita de Harry Potter. Varita, quítate. Se desaparezca. También quiero que ustedes observen esto. Fíjense, ¿eh? No es magia, pero vean cómo coinciden los datos. El voltaje en la resistencia, 3, pero no lo pidió ahí. Usted calcula, no se malito. Es R3 por IDT. Así calculé el voltaje 2, ¿no? En la resistencia 2, ¿no? Sí, prof. Ok. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia 3? No, pues que 5 ohm. Y la corriente, pues menos 0.4, prof. Ok. A la menos 0.8 corte. Sigue avanzando. ¿Qué observa? Órale, profesor. De voz. Que tiene el valor de menos 2. Y acá me dio menos 8. Ajá. ¿Y eso qué, prof? Súmelos. ¿Qué? Súmelos. ¿Y cuánto apuesta? Le va a dar 10. Caray. ¿Cuánto apuesta? Y le va a dar 10. ¿Le va a dar? ¿Y súmalos? A ver, ¿cómo le voy a poner, prof? Llámele. Voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3. Súmenlos. Menos 10, prof. ¿La regó o no, prof? ¿No? ¿Por qué usted había dicho 10 volts, maestro? Eso fue en el capacitor. Acuérdese, y le va. Voy a calcular el voltaje en el capacitor. ¿A poco? Ahí te va. Por eso no hay pierde. Ustedes pueden jugar con el ejercicio. ¿Qué va a hacer? Voy a integrarlo. Ustedes saben integrales, ¿no? Saben derivadas. ¿Cuál es el problema? Tengo la corriente, ¿no? Puedo conocer el voltaje. Porque recuerden que yo me fui por análisis de corriente y yo calculé la corriente.
Y en ningún momento calculé el voltaje en el capacitor. No lo pedía el ejercicio, por eso no lo calculamos. Vean, aquí está la respuesta del ejercicio. No lo pide. Para nada involucré el voltaje del capacitor. Pero ahorita que estoy concluyendo, ¿cómo lo estoy involucrando? Sale. ¿Cuánto vale el capacitor? No, pues que 50 milis. Ándele pues. 50 por 10 a la menos 3. Esto está fuera de la integral. Ahí está. Luego le pone aquí la integral. ¿De quién? De la corriente. La corriente vale 0.4. ¿Verdad? Del exponencial e a la menos 0.8t. Perfecto. Derivada de t. Ándale. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues bueno, aquí tiene el valor constante. Déjelo ahí. 50 por 10 a la menos 3. Perfecto. Ahí está. Este es este dato. Este menos 0.4 lo puede sacar de la integral. Órale, profesor. ¿Vamos? Bien. Vamos bien. Y por otro lado, qué curioso, ¿verdad? Por otro lado, voy a poner este dato así. ¿Por qué, profesor? Porque voy a completar la integral. Ándale. Sí. Integral de la exponencial a la menos 0.8t. ¿Y cuánto es la derivada? Porque yo necesito la derivada de menos 0.8 de t. ¿No acaso este y este lo estoy haciendo para que no altere la ecuación? Esto se le llama completar. Pues como requiero la derivada de este, y no la tengo, bueno, entonces necesito el 0.8. Y acá lo estoy agregando, pero en forma recíproca, para que no altere. Aquí lo necesito para poder resolver la integral, pero como estoy poniendo este término de más, a completarle. Y fíjense, acá el voltaje en el capacitor, ya resolviendo eso, échenle cálculo a esto, pum, 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 papás, esto no cambia prácticamente, y les queda así. Este menos por menos ya le va a dar más. Le va a dar un 10. Profesor, es correcto. Vos. Órale, profesor. Ahí está. Perfecto. Ahora no sea malito. ¿Se acuerda de la ley de voltajes? Sí, prof. Aquí está. ¿Se cumple o no? Aquí lo sumo para llamarle voltaje en la resistencia. Que así fue como la llamé, ¿no? R. Vea. Sí, sí, cierto. Aquí vale entonces, prof, menos 10 e a la menos 0.8t. Y este le llamo 10 e a la menos 0.8t. Cúmelos de la 0. Se cumplió, ¿verdad? Oiga, profesor, entonces en los elementos resistivo quedó negativo. Ajá, ahí te va. Esto luego es complicado. A veces analizarlo, ¿eh? El alumno luego le cuesta trabajo analizar este comportamiento. Vea, cuando pongo la corriente de esta forma, ¿qué observan? Que este es negativo. Su caída de voltaje va en sentido contrario a la que está propuesta. ¿Por qué creen que me dio negativo? Y ya habíamos visto que el voltaje en la resistencia en un capacitor era negativo. Ya lo habíamos visto. Acuérdense en el apunte y verán que el voltaje en la resistencia era negativo. ¿Ven? Tiene que hacerlo para que cumpla la igualdad. Órale, profesor. Para que vean. Y no se diga ¿vale? Excepto en este. Vean la polaridad. ¿Sí ven? Por eso es muy importante visualizarlo. Nada más para que vean. Entonces, por esa es la razón por la cual les va a empezar a dar valores negativos. Y si ustedes dudan, por ejemplo,
Yo, por ejemplo, yo hago esto. Compruébenlo. Compruébenlo. Y verán que coincide. Es que la corriente es negativa. Porque este elemento, aquí lo puse, como fuente, vean como cuando actuó como fuente de corriente, fíjense, hubo una inversión de fase. Aquí ya no se ve porque estamos en el tiempo cero más. Pero aquí yo les mencioné que hubo un cambio de sentido de corriente. Aquí está. Y entonces, como hay un sentido de corriente contrario, chicos, pues les va a dar voltajes negativos. ¿Alguna duda? Y bueno, ojalá esperemos que esto haya quedado claro. Y de todos modos, lo vamos a poner más y más en práctica. Esto es nuestro segundo ejercicio. Ahora, el día de mañana probablemente simule el SPICE, haga una simulación para que ustedes sepan cómo voy a abordar los ejercicios simulados. Entonces mañana vemos simulación y la respuesta forzada la estaremos viendo la próxima semana. Ya para empezar a hacer cálculos más, pues más variados, ¿no? Porque ahorita nada más tengo la respuesta explicada, la libre. No puedo pasar a otros ejercicios, puesto que no he visto la respuesta forzada. Chicos, si no hay alguna otra duda, que tengan un excelente día. Entonces, si me pueden apoyar con instalar el SPICE, mucho les agradeceré. Si no pueden, aunque haya unas instrucciones, háganmelo saber y les paso una versión demo que funciona muy bien, ¿vale? Cargo la versión demo en el Drive y hago el enlace para que ustedes lo bajen. Pero primero traten de instalar esta, la que les proporcioné, y me van siguiendo mañana, quien pueda, ¿vale? O van grabando, o imprimen pantalla, no sé, para que no se les olvide el procedimiento. Bueno, que tengan un excelente día, chicos, y tarde. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. En un ratito subo esta punta para que ustedes revisen el Classroom. Denme un ratito, un par de. Nada más, tengo otro grupo a las 8:30. Termino con ese grupo y me doy un espacio para subir la clase. Aguántenme. Ya en el transcurso del día ya la verán la clase en el Classroom. Bye. Que tengan un excelente día. Igualmente. Gracias, profesor. Igualmente. Gracias, profesor. Hasta mañana.